Saludos, bienvenidos. Bueno, pues vamos hoy a hablar brevemente de la lección 193. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Bueno, pues a mí esto me recuerda a lo que se nos decía en la lección 25. Todo existe para tu beneficio. Todo existe, para tu beneficio. Todo existe, todo te provee de una ganancia, de un provecho. Todo te ofrece un aprendizaje, todo es una invitación a aceptarte en lo que verdaderamente eres. Todo te aporta. Esa es la actitud de aquel que está incondicionalmente determinado a ser lo que es y a recibir los aprendizajes que sean precisos. La condición humana es una condición de aprendizaje. Hemos venido a este mundo dispuestos a recibir todos los aprendizajes que nos permitan en este nivel comunicarnos, transmitir, compartir, y por lo tanto ese es un tipo de aprendizaje. Luego hay otro tipo de aprendizaje. Es el aprendizaje que nos permite liberarnos con unos elementos erróneos, con unos elementos que hemos concebido al recibir esos aprendizajes del mundo, y esos elementos pues no son más que la identificación que hacemos con el aprendizaje recibido. Estamos a expensas de cometer el error de valorarnos por lo que tenemos, y los aprendizajes que recibimos en el mundo es una cosa que creemos tener, como si fuera una posesión, ¿no? Como si fuera un agregado, un añadido, como si nos estuviéramos diciendo a nosotros mismos que no somos íntegros, que no somos perfectos, que no somos seres consumados, que necesitamos de un añadido del mundo. Pero esos añadidos no son tales. Son meros aprendizajes que, como comentaba al principio, nos permiten compartir, comunicarnos, expresar lo que somos, o una distorsión de ello. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. El aprendizaje es algo que le es ajeno a Dios. Por lo tanto, al Hijo de Dios, en su integridad, en su consumación, en su perfección, en su santidad, lógicamente también les es ajeno. Pero el Hijo de Dios se manifiesta aquí y ahora en un mundo de formas. Y al que no le guste esta idea, va a seguir en este mundo de formas, va a seguir compartiendo, va a seguir manifestándose. Por lo tanto, más le conviene que le tenga afecto a ese medio a través del cual se comunica. La voluntad de Dios, no obstante, se extiende hasta lo que Él no entiende. La voluntad de Dios se extiende hasta aquello que Él no entiende, en el sentido de que Él dispone que la felicidad que su Hijo heredó de Él permanezca incólume. Solamente su Hijo, solamente tú, yo, solamente cualquiera que esté animado por la fuente de vida, solamente en sí está la capacidad de privarse de la felicidad que Dios dispone para nosotros. Dios, como os comentaba, dispone que la felicidad que su Hijo heredó de Él permanezca incólume, sea perpetua y por siempre en aumento, que se expanda eternamente en la dicha de la creación plena, que sea eternamente receptiva y abundantemente ilimitada en Él. Esa es su voluntad. La voluntad de Dios es reconocida cuando no nos hemos determinado por ningún condicionante que nos impide reconocerla.
La voluntad de Dios es incondicionalidad. Por lo tanto, solamente una disposición incondicional nos permite tener acceso a la recepción de esta voluntad. Y es la aceptación la aceptación de lo que somos, sin ninguna dependencia, sin ningún apuntalamiento, sin ninguna justificación. La aceptación de lo que verdaderamente somos es lo que nos permite dar noticia de esa voluntad. Su voluntad provee los medios para garantizar que se cumpla. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Todo existe para tu beneficio. Ama a Dios sobre todas las cosas. Dios es la verdad de todas las cosas. Las cosas sin Dios no son nada. Las cosas sin Dios son ídolos. Las cosas sin Dios son el becerro de oro al cual adoran aquellos que quieren añadir algo al Hijo de Dios consumado, perfecto, íntegro, santo y eterno. Y eso es una blasfemia, y por eso Moisés se irrita tanto contra su pueblo, y verdaderamente nosotros hacemos lo mismo que aquellos que adoran un becerro de oro cuando vemos autoridad, cuando vemos provecho, beneficio en esos ídolos de los cuales dependemos. Dependencia es adoración. Y cuando se nos dice en la Biblia, cuando se nos comparte este pasaje, como otros tantos, pues lógicamente se tiene la intención, aparte de compartir un hecho histórico, como se supone que es en este pasaje de Moisés y el becerro de oro adorado por su pueblo. Aparte de eso, pues lógicamente lo que se pretende es que se nos comparta una enseñanza. Dios no ve contradicciones, sin embargo su Hijo cree verlas. Porque Dios comparte con nosotros toda su libertad, y por lo tanto es nuestra necesidad de ver una autoridad ajena a nosotros la que nos hace temer nuestra propia libertad, que es la libertad que heredamos de Dios. Por eso interpretamos a Dios como un Padre, como un ser ajeno a nosotros, como un ser supremo. No queremos responsabilizarnos de nuestra libertad. Y responsabilizarnos de nuestra libertad es manifestarla de forma gozosa, permitiendo que la verdad nos provea de esa libertad, porque solo hay libertad en la verdad. Solo en la verdad de lo que eres se manifiesta tu libertad, se te da libertad. La negación de lo que eres es sumisión, es esclavitud, es dependencia, y un entendimiento no condicionado puede ser consciente de ello. Todo aquel que no vive conforme a la verdad es movido por el miedo que le da una autoridad, un responsable, un elemento que tiene poder sobre nosotros, que interpretamos como ajeno a nosotros. Porque no hemos reconocido la única autoridad. Autoridad viene de autor. ¿Quién es el autor de la vida? Dios es el autor de la vida, la fuente divina. De ahí emana toda expresión de vida. Por lo tanto, esa es la única autoridad. Su Hijo tiene necesidad de alguien que le ayude, que le asesore, que le guíe. Por eso Jesús nos encomienda al Espíritu Santo cuando abandona este mundo. Al Espíritu Santo,
a la santidad y al Espíritu, hasta su regreso. Jesús regresa a nosotros en estas palabras de un curso de milagros. También regresa en otras palabras de otros textos que hoy se extienden por el mundo. Y ya no precisamos de ese intermediario, porque reconocemos en nosotros el Espíritu, que es lo que verdaderamente somos, y la santidad, porque en ella nos crea Dios compartiendo la suya. Tenemos necesidad de alguien que pueda asesorarnos, corregirnos, guiarnos para corregir nuestra defectuosa manera de ver y ofrecerle una visión que lo conduzca de nuevo y que nos ofrezca ese alguien que nos ayuda, una visión que nos conduzca de nuevo al lugar donde la percepción cesa. La percepción no nos informa de la verdad. La percepción es una negación de aquel que observa. Hay una percepción santa que dejase todas las percepciones. Una percepción correcta, una percepción que solo ve la inocencia porque ve desde la inocencia, que solo ve santidad porque ve desde la santidad, que solo ve amor porque ve desde el amor, que solo ve bondad porque ve desde la bondad. Y esa es la visión que estamos destinados a reconocer, a aceptar en nosotros. Da igual el tiempo que nos llevemos en el laberinto de las ilusiones, da igual los aprendizajes que precisemos recibir para que llegue ese instante. Esa percepción santa, esa percepción correcta, siempre está disponible. Por lo tanto, siempre podemos elegirla una y otra vez, y da igual que fallemos, que erremos, que nos equivoquemos. La determinación de elegir lo que está conforme con lo que tú verdaderamente eres tiene que ser incondicional, porque solamente una persona que no está cuerda quiere ser otra cosa distinta a lo que no es verdaderamente. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Perdona y verás esto de otra forma. Perdona aquello que te impide ser lo que tú eres, aquello que te impide ver desde esa visión amorosa, santa, íntegra, plena. Perdona todo lo que te impide manifestar esa visión, que es una visión oferente, que es una visión que comparte. Perdona y verás esto de otra forma. Libérate de las cargas que no te aportan nada. Ya te proveyeron del aprendizaje que precisabas, y ahora no tiene sentido que esas limitaciones te impidan ver la realidad desde esa visión amorosa que es la santa mirada de Cristo. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendas. Ningún pensamiento rencoroso permite Dios que se quede sin corregir. Dios ha dispuesto que la risa reemplace a cada una de ellas, a cada una de las lágrimas que se derraman en un mundo concebido bajo la premisa de la separación. La risa es nuestra expresión natural. Dios es alegría.
La tristeza es algo aprendido. La pena, la gravedad, la seriedad, todo ello son cosas aprendidas en el mundo. Y lógicamente estos aprendizajes no nos aportan lo que nos deben de aportar si nos están impidiendo que nos reconozcamos en esa alegría. La alegría que es la felicidad, que es la dicha, que es la plenitud, que es la gracia de Dios. Alegría es sinónimo de gracia. En la gracia de Dios sentimos gratitud de una manera natural. Y sabemos que la gratitud no es por lo tanto una moneda para mercadear en el mundo, sino que es un sentimiento natural que expresamos permanentemente, porque nos reconocemos en la gracia de Dios y por lo tanto manifestamos gratitud de reconocernos en lo que verdaderamente somos. De ser receptores del único milagro que puede darse, el milagro de la vida, y en él se albergan todos los milagros. Hay una manera de contemplarlo todo que te acerca más a Dios y a la salvación del mundo. A todo lo que habla de terror responde de esta manera. A todo lo que te habla de miedo, de culpa, de dolor, de sufrimiento, perdonaré esto y esto desaparecerá. No te niegues a dar los pequeños pasos que te pide para que puedas llegar hasta Él. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Bueno, pues os invito a que leáis esta lección, a que practiquéis el ejercicio que se nos invita a hacer. Y esto es todo por el momento. Feliz día, un abrazo y hasta pronto.